bajo el tema de levántate en el libro de Josué. about the subject of stand up in Judges book. Vamos a leer Joshua, I'm sorry. Jueces 2, 9 y 10. We're going to read Judges 2, 9, and 10. Y el tema es ¿a qué generación pertenecemos? And the topic is, which generation do we belong to? Y Jueces capítulo 2, verso 9 al 10 dice: And Judges 2, 9 to 10 says, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos toda otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. and they put his body in the earth in the line of his heritage in Timnath Heres, in the hill country of Ephraim, in the northern Mount Gaash. And in time death overtook all the generation, and another generation came after them, having no knowledge of the Lord or of the things which he had done for Israel. Vamos a hacer un repaso cortísimo de lo que hemos visto estos domingos anteriores. Let's review what we have seen on this previous Sundays, just in a really short way. Dios usa a Moisés y al pueblo para que sacar al pueblo de Egipto. God used Moses to take the people out of Egypt. Dice en lo que hemos visto en Josué capítulo 1, después de la muerte de Moisés es cuando Josué toma el lugar. It says in Joshua that after Moses' death is where Joshua is able to go and conquer. Ante la circunstancia que Josué estaba viviendo, Before the circumstances that Joshua was living, que hemos dicho que no es sencilla, that we have already talked about, that it was not easy, era la muerte de Moisés. it was Moses' death. Moisés era un hombre con un gran liderazgo. Moses was a man with a great leadership. Ahora Josué tenía que tomar el mando. Now Joshua had to take the control of it. Ante tal circunstancia, Josué, una nueva generación van a conquistar. Before this circumstance, Joshua goes with a new generation to go and conquer. Y Dios le dice a Josué: levántate, Josué, sé valiente y esforzado. And God says to Joshua, stand up, be brave. Hay algunas diferencias en estas dos generaciones. There are some differences between these two generations. Y cuando uno contrasta la generación de Moisés y la generación de Josué, And when you contrast Moses' generation and Joshua's generation, usted empieza a notar estas diferencias, por lo menos muy marcadas. you start noticing these two differences. En la generación de Moisés nosotros vemos que el pueblo murmuraba y se quejaba. But in Moses' generation, we can see that the people were murmuring and complaining. Esta generación le costaba creer en la palabra de Dios. This generation, it was really hard for them to believe in God's word. Esta generación vio los milagros de Dios. They saw God's miracles, Sin embargo, fue una generación que siempre miraba atrás. even though they were always looking behind. Y siempre le reclamaban a Moisés: And they were always complaining about, ¿nos trajiste aquí al desierto para que estemos casi muertos? you brought us to the desert just for us to be almost dead? Esta generación no entró a la tierra prometida. This generation did not enter into the promised land. En la generación de Josué vemos algo distinto. To Joshua's generation, we see something different. Había una actitud diferente. They have a different attitude. Había una obediencia a la palabra de Dios. They were obedient to God's word. Lucha por los milagros de Dios. They fight for God's miracles. Se proyecta a la conquista The conquest is projected through them. y recibe lo prometido por And Dios. they've received what was promised by God. Es algo interesante poder ver los cambios generacionales. It is really interesting to see these generational changes. Por eso será importante que usted le pregunte al hermano que está a su lado: ¿de qué generación es usted? That's why it will be important if you ask the one who is next to you, which generation are you?
es Josué en el capítulo 13, en donde nosotros vemos cómo inician dos generaciones. Is in Joshua 13, where we see that there are two generations beginning out there. Y tenemos aquí en este capítulo 13 los límites de la tierra que quedaba sin conquistar. And we have here in the chapter 13 the limits of the land that was left unconquered. La herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. The heritage of the two tribes and have Levi's heritage and Balaam's death. Este capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída. This chapter reveals that the entire land hadn't been possessed. Y cuando comenzamos nosotros a leer el primer versículo del capítulo 13 de Josué, And when we were just reading the first chapter of Joshua, note lo que dice el Señor let's see what the Lord says. en 13:1. And 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Now Joshua was old and stricken in years. The Lord said unto him, thou art old and stricken in years, and there is still much land to be possessed. A mí me gustaría hacer una aclaración en esta mañana. I would like to clarify something this morning. La generación de Josué Joshua generation, le fue dado it was given toda la tierra. the entire land, No toda la tierra la conquistaron. though not all the land was possessed. Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. God told Joshua that every place where they set fruit on the bottom of their feet, it will be them. Y ahí es donde está el gran punto de quiebre. But there is exactly the specific point that we would like to see this morning. Aquí está el punto. Todo lo que la planta de sus pies pisara. This is the point. Every place where they set fruit on the bottom of their feet. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. However, that did not go over all the earth. Aquí hay una enseñanza Here we have a teaching. y entendemos de qué tipo de generación somos cuando nosotros obedecemos a toda la palabra de Dios. And we understand what generation we're coming from when we obeyed all of the word. Claro que tenemos que preguntarnos de qué generación somos. Of course, we have to ask ourselves which generation we're coming from. El mundo hoy está teniendo diferentes formas en sus generaciones. The world today is having different ways on the generations. Y cuando usted habla con jóvenes, usted se da cuenta que hay cosas tan diferentes. And when you talk with the youth people, you'll see that there's so different things. Y los jóvenes nos vuelven a ver a nosotros, los que somos un poquito más jóvenes, grandes, And the young people look at us, to us, who are a little younger than them, como diciendo, ¿qué les pasa? like saying like, what's going on? ¿De qué están hablando? What are you talking about? ¿Casarse? Marrying? Ahora es tener relaciones. Now it's just having relationships. ¿Para qué me quiero casar? Why will I want to get married? Por eso yo doy siempre un aplauso a los valientes casados. That's why I Roberto, always Jimena, Carlos, Anita. Jóvenes the one that really want to get de married. una generación que asumen una responsabilidad. Generation that is assuming a responsibility. Ir a la iglesia, Go to church. eso es para los señores grandes. That's just for old people. Esos son para las otras señoras. That is just for this kind of women. Nosotros los jóvenes We as youth, hacemos otras cosas. we do different things. ¿Verdad que ustedes saben que eso es cierto? Do you really know that Por this is eso truth? aprecio en millones a los jóvenes, a That's los why niños I really de la appreciate comunidad de fe. kids and youth from this church. Amén. Amen. Vean qué importante. Había unas regiones no lograron ser conquistadas, unas Eso- regiones importantes que no lograron tomar. It is important because there were some regions that they couldn't take. La obra que Dios hizo a través de Josué y de su generación fue la posesión de la tierra prometida. The work God did through Joshua and in his generation was the possession of the promised land. Dios usó a Josué y a esa generación para esta tarea. God used Joshua and that generation for the task. Pero interesante es que ellos no completaron toda la tarea. But an interesting thing is that they did not complete the entire task. Algunas regiones que no lograron ser tomadas en la época de Josué Of
those places were extremely important in God's Uno plans. de esos lugares fue el monte de Sión. One such a place was the Mount Zion. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando en la serie de los montes por donde Dios pasó? Do you remember when we were talking about the mounts where God went through? ¿Qué significaba Sión? What was the meaning of Zion? ¿Qué era el monte de Sión? What was Mount Zion? El monte del rey, el monte del The King's Señor, Mount, donde estaba la fortaleza de Sión where the stronghold of Zion y donde en was, los planes de Dios debía ser edificada la ciudad de Jerusalén. and where in God's plan was to be built the city of Jerusalem. Sin embargo, esta generación no conquistó el monte Sión. However, this generation did not conquer Mount Zion. Allí debía estar establecido el ungido del Señor. Allí debía ser edificado el templo de Dios. There should be established the anointed of the Lord, and there was to be built the temple of God. Sin embargo, una generación pasa y otra debe relevar a la generación anterior. However, one generation goes through, and another one should just reveal them. Esta pregunta la hemos tenido por los 3 domingos. ¿Dónde está Dios? This is a question that we have had for the last 3 Sundays. Where is God? Dios está buscándote. God is looking for you. Dígale así, hermano. Dios te está buscando. You might say to the one next to you, God is looking for you. Dios te está buscando. God is looking for you. Dios te está buscando. God is looking for you. Y aquí la pregunta es, ¿qué And no ha here the sido question is, conquistado en nuestras vidas? what hasn't been conquered in our lives? ¿Qué no ha sido conquistado dentro de tu ser, de tu corazón? What has not been conquered in the way of then, in your heart? Creyentes que pasan un montón de tiempo en medio de la comunidad de fe, Some believers that stays for a long time in the faith community, en medio de la in the iglesia. middle of church, Sin embargo, viven bajo patrones y conductas no santas. but living not in a hallway. Es que no han sido conquistadas ciertas áreas de tu vida. That is because there are some areas in your life that has not been conquered yet. ¿Qué no ha sido conquistado en tu corazón? What hasn't been conquered in your heart? ¿Qué no ha sido conquistado en tu mente? What hasn't been conquered in your mind? Porque mucha gente sigue viviendo de su pasado. Why is there several people living from their past? Porque mucha gente sigue teniendo un comportamiento no adecuado. Why are there several people with not a good behavior? No ha sido conquistada esa tierra. That land has not been conquered. ¿Usted sabe cuál tierra no ha sido conquistada en Do tu you know vida? which land has not been conquered in your life? Dios te está buscando para que usted conquiste lo que ha de ser conquistado. God is looking for you to conquer what you need to be conquered. Lo segundo The other point es qué áreas de nuestra vida requieren que nos levantemos y que conquistemos. As a second point, we have what areas of our lives require us to raise up and conquer. Recuerden que el Señor le había dicho a Josué que fuera y que esa tierra, toda la tierra era de ellos. Remember that God said to Joshua for him to go, and all that earth was going to be his. Y que todo lo que la planta de su pie pisara era tierra para él. And that everything, every place where they set the foot on, it was going to be them. Dios le estaba diciendo, Josué, levántate God was saying, Joshua, raise up y conquista. and conquer. Usted y yo You and I, necesitamos levantarnos we need to stand up y conquistar aquellas áreas que no han sido and conquistadas. conquer those areas that has not been conquered yet. Tu forma de pensar, Your thoughts, tu forma de ver el cristianismo, the way that you're seeing the Christianity, tu forma de ver tu matrimonio, the way you're seeing your marriage, tu forma de ver a tu jefe, the way you're seeing your boss, tu forma de ver la iglesia. the way you're seeing church Tiene que estar acorde a la forma de Dios en la escritura. needs to be according God, based on the scripture. Amén. Amen. O ay de mí. Ustedes saben que Dios sigue hablando hoy. You know that God keeps talking to us Y la today. poderosa voz de Dios se sigue escuchando And the powerful voice is still being able to be listened a través de la escritura. through his word. Hoy nos está hablando y yo creo que Dios nos está preguntando algo. Today he is talking with us, and I think that he is asking us something. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías Where are those men as Elijah
que rompieron compromisos con el mundo. They left everything to follow me. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías Where are those men as Elijah? que no quisieron pactar con el mundo? That they broke commitments to the word. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? Those 3 Babylonians preferred to be burned to yield. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? Where is the Daniel who loved me? ¿Dónde está aquella santidad de José? Where is the holiness of Jose? ¿Dónde está aquel niño que mató a aquel gigante? Where is the boy that killed the giant? ¿Dónde están los sucesores de Josué? And where are the successors of Joshua? Yo creo que sí hay una pregunta que debe ser contestada. I think there is a question that needs to be answered. ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas como Esther? Where are these women delivered as Esther? ¿Dónde está una generación santa? Where is this holy generation? Porque si esto ocurre, Because if this occurs, entonces abriré las ventanas de los cielos so y the derramaré windows from bendición heaven sobre will be ustedes. open and I will send you blessings. ¿Dónde están los Danieles que adoran desde su juventud? Where are Daniels worshiping from the youth age? La santidad de José que salió en carrera ante la pretensión de aquella mujer de Putifar. The holiness of Jose who run over through that women. Aquellos tres amigos de Daniel que fueron puestos al fuego y no cedieron a la tentación. Those guys who preferred me before being burned. ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? Where are these women delivered as Esther? ¿Dónde estamos, iglesia? Where are we? ¿Dónde está la santidad de la iglesia? Where is the holiness of church? ¿Dónde está la fe y la convicción de la iglesia? Where is faith and conviction from church? Hombres y mujeres de fe. Men and women of faith. Hombres y mujeres valientes. Men and women braves. Hombres de valor. Necesita Dios. Brave man is what God needs. Tenía que cantar. I had to sing that, but Ok. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde está la iglesia where is this church? que hace la diferencia en este mundo? Making difference in this world. Dios está preguntando, God is asking us, ¿dónde está la generación que honra mi nombre? where is the generation honoring my name? A algunos se les ocurriría decir, búsquenos en el Face. Some will thought, well, you can look for that on Facebook. Parece que la generación del Face It looks that there's a new Facebook es generation, una generación muy fuerte. which it is really strong. Que quede claro que yo uso Face. Making sure that I use Facebook, right? Mi pecado confesado. Just a confession. El punto está, ¿dónde estamos, hermano? But the point is, ¿Qué where generación are eres? we? ¿De qué Which is our generación eres? generation. ¿De qué Which is your generación eres? generation. Eres de la generación donde están los sucesores de Josué, conquistadores. Are you from the generation where we have this conquer guys? Saben, hermanos, no se da una transferencia de generación a generación. There is not a transfer from generation to generation. Y tenemos en esta historia un ejemplo de un cambio de generación que fracasó. And we have in this story an example of a change of generation failed. No se produjo un traspaso de la herencia espiritual de los padres hacia los hijos. There was not a transfer made from the fathers to the children. Murió Josué siendo de 110 años y a pesar de mucho tiempo que vivió no logró completar la tarea. Joshua died being 110 years and despite the long lived, failed to complete the task. Porque la tarea no pudo ser completada durante la vida de un solo hombre. Because the task could not be completed during the life of one man. Y muchas cosas quedaron pendientes. And many things were still pending. ¿Cuál es tu pendiente en este día? Which is your pending today? ¿Hay algo pendiente? Is there something pending? ¿Hay algo que usted tiene que trabajar? Is there something that you need to work on? Santos y santas, Holy. les estoy diciendo, hay algo que tenemos que trabajar en Holy nuestro people, I'm corazón. telling you that is there something that we need to work on our hearts? ¿Qué generación somos? Which is your generation? ¿Estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Are we willing to die because of Christ? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por el hermano, por la hermana, por el que está en prisión, Are we por el willing to enfermo? give our lives for the one who is sitting next to us, for the one who is in prison? ¿Estamos dispuestos a ceder todo y no comprometernos con el mundo? Are we willing
to give everything and not to get engaged with the word. Eso es lo que hace una generación distinta. That is what a different generation will do. La palabra denuncia los intentos de hacer ausente de la historia al Dios de la historia. Well, the word says, complains attempts to make absent from history the God of history, denounces the sins of the people in general and their leaders in particular. Y los pecados de esa generación, de ese pueblo que entró a la tierra prometida. And the sins of these people that were promised to go into the promised land Fueron pecados de injusticia y falsedad. were sins of injustice and falsehood. Pecados de culto falso e hipócrita que pretende sobornar a Dios mediante los ritos. Sins of false and hypocritical that seeks bribe God through rituals. Prácticas cultuales y oraciones sin tener una verdadera relación de justicia hacia el hermano. Cultic practices and prayers without having a real relationship of justice to the brother. Pecados que consisten en una falsa seguridad puesto en su elección en sus instituciones como el templo. Sins consisting of false security start their choice in their institutions as temple. Pecados de sus dirigentes y falsos profetas. Sins of their leaders, false prophets. Hay el enojo del in our hermano con la lives. hermana y no pueden tener diferencias sin hacer división. There is some anger in our lives, so because of that, there's making some divisions. El mundo toma el camino más fácil. The world takes the easiest path. Si no me sirve vivir con esta mujer, me voy. If it is not easy for me to live with this woman, so I'll just go. Tienes que ser una generación distinta. You have to be a different generation. Tienes que ser una generación santa. You have to be a holy generation. Tienes que ser una generación que ama a Dios más que todas las You have cosas. to be a generation loving God before everything. Porque cuando amemos a Dios más que a todas las cosas, Because when we love God before everything else, entonces todo lo que hagamos lo haremos para la gloria so de Dios. everything we do, it will be done for Him. ¿Qué define la generación a que nosotros pertenecemos? What defines the generation that we belong to? Uno, una mente de conquistadores. One, conquerors mind. Y dos, levantarnos en el poder del Espíritu y ser valientes. And two, raising power of the Spirit and be brave. Mente de conquistadores. Conquerors mind. ¿Tienes una mente de conquistador? Do you have a conqueror mind? No una mente que quiera solamente tomar aquello a lo que saco provecho. Not a mind that just want to take advantage of the things that I'm able to. Una mente de conquistador tiene que ver con una cosa. A conqueror mind has to do with one thing. Quiero el beneficio del otro. I want the other's benefit. Eso es conquistar. That is to conquer. Quiero el beneficio de los demás. I want the benefit from everything, Eso es from everyone conquistar. else. That is to conquer. Quiero negarme a mí mismo porque eso es conquistar. I want to deny myself because that is to conquer. Quiero tomar su cruz todos los días y seguirle porque eso es conquista. I want to take the cross every day and follow Him because that is to conquer. Quiero ser humilde y sencillo de corazón. I want to be humble. Quiero vivir en santidad I want to live as a holy one porque eso es conquista. because that is to Quiero ser un conquer. adorador en espíritu y en verdad. I want to worship Him and in the spirit and in truth Porque eso es mente de conquistador. because that is to have a conqueror's mind. No es el conquistador tipo It's not that kind of conqueror like Cristóbal Colón. Columbus. Columbus. Qué bonito suena. ¿Cómo es? Columbus. Quiero conquistar. I really Quiero- want to conquer. Quiero tener. No, quiero tener para dar. Quiero I tener para want to have ofrendar. so I can give. Quiero I tener- want so I can give my Quiero offerings. tener para que usted pueda vivir una vida más cómoda. I want to have so you can have a more comfortable living. Quiero ser una alfombra para que usted pase por ahí. I want to be a rock so you can go through me. Quiero ser alguien que me niego a mí mismo. I want to be someone denying myself. Levantarnos en el poder del Espíritu. Raising the power of the Spirit. Una mente que conquista es aquella que no importando lo adverso, aunque lo adverso sea más grande, sabemos que Dios dijo así será. A mind of conquest is the one that no matter what adversity is larger, we know that if God says yes, it will. Nosotros necesitamos cambiar nuestra mente. We need to change our thoughts. We need to change our mind.
y que en el corazón los cambios empiecen a ser una realidad. and that in our hearts these changes comes to be true, comes to be real. ¿Dónde está la generación como Josué? Where is that generation as Joshua? ¿Dónde está la generación como el profeta Elías? Where is that generation as Elijah? Levántate. ¿A qué generación pertenecemos? Stand up. Which generation do we belong to? ¿Quiénes se van a levantar a conquistar lo que hace falta, Josué? Who is going to rest to conquer? Era Josué ya Which it viejo, is- entrado en años, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Joshua was old and stricken in years. Then the Lord said, thou art old and stricken in years, and there is still much ground to conquer. La conquista, para conquistar no hay edad. La conquista viene cuando tenemos una actitud de conquista. There is no age to conquer. Conquers come when we have an attitude of conquer. Cuando usted y yo nos levantamos a tomar lo que por herencia nos pertenece. When you and I wake up to take what belongs to you by inheritance. Yo creo que las palabras de Dios en esta mañana deben resonar en nuestro corazón. God's words this morning may resound in our hearts. Levántate y toma aquello que es tuyo. Yo te lo he dado. This morning, He is telling us for you to stand up and take what is yours, what He has already given us. Se nos ha dado la palabra. Se nos The ha Word dado has been dones. given us. We have been given gifts. Se nos ha dado su Santo His Espíritu. Holy Spirit. Se nos ha dado que el Hijo se ha formado en mí. We have been given His Son to be forming us. Se nos ha dado su santidad. His Pope, Se nos ha dado su gracia. His grace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? What do we have to do, church? Somos privilegiados de Dios. We're privileged people. Dios nos ha dado todo para ser God has given conquistadores. us everything so that we can be this conquered. Dios nos ha dado todo para ir adelante. God has given us everything so we can go ahead. ¿Qué tienes que conquistar en esta mañana? What do you need to conquer this morning? ¿Hay algo que tienes que conquistar en tu vida? Is there something that you need to conquer in your life? Levántate. So stand up. ¿Hay algo que tienes que terminar y concluir en tu vida? Is there something that you need to finish and conclude your life? Levántate. ¿Hay patrones de Stand up. conducta no apropiados? Are there some behaviors that you shouldn't have? Levántate en el poder de Dios. So raise up in power of God. Hombres y mujeres siendo una generación valiente. Men and women being a brave generation. Hombres y mujeres siendo una generación esforzada. Men and women being an effort generation. Hombres y mujeres siendo una generación que de verdad hace diferencia. Men and women being a generation really making difference. Que tiene claro cuál es la forma de vida del cristiano. Who have really clear which is the Christian life. Nosotros tenemos todo para conquistar. We have everything to conquer. Solamente levántate. It's just a matter for you to stand up, for you to Levántate. raise. Stand up. Stand up. Stand up. Levántense. Padre, en esta mañana nosotros queremos bendecir tu nombre y darte gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Queremos levantarnos en el nombre tuyo, en el poder de tu Espíritu y ser una generación distinta, una generación diferente, una generación santa, una generación que conquista aquellas cosas que no pertenecen a la piedad. Ayúdanos, oh Dios, porque la pregunta sigue siendo latente. ¿Dónde está aquella generación como Elías? ¿Dónde está aquella generación como José? ¿Dónde está aquel niño que derrotó al gigante? ¿Dónde están aquellas mujeres valientes como Esther? Y nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús en esta mañana y poder decir: Señor, aquí estamos. Como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor.
Necesitamos ser sacudidos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos reaccionar en el nombre de Jesús y proponer caminar en una vida santa, íntegra, honesta, transparente, amándonos unos a los otros y poniendo nuestra vida por causa del reino y por causa del hermano. Enséñanos, oh Dios, enséñanos a ser hombres y mujeres conquistadores para la alabanza de tu nombre y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.